Como hemos visto, uno de los problemas que nos podemos encontrar cuando intentamos trabajar con la jacobiana inversa es que esta no sea invertible porque, a pesar de ser cuadrada, su determinante en ese punto en el cual la queremos calcular vale cero. Decimos que en ese momento estamos en una singularidad. Estos puntos, que son situaciones concretas del robot en su espacio de trabajo, tenemos que tenerlos identificados porque, como vamos a ver ahora, si el robot pasa por alguno de estos puntos, sus movimientos quedan sin control. Entonces vamos en este vídeo a ver qué es la singularidad, cuándo se produce, tal vez tener ciertas ayudas para poderla predecir, para poder saber intuitivamente dónde vamos a encontrarlas y ver también cómo gestionarlas. Bueno, antes de ello voy a hacer un pequeño rodeo para dar un sentido físico a esto de la singularidad. Vamos a partir de mi jacobiana y vamos a intentar poner en claro algo que está puesto desde el primer momento que hemos hablado de la jacobiana, pero que me interesa ahora destacar, que es qué sentido físico tiene cada columna de la jacobiana, qué indica, qué información hay en cada columna de la jacobiana. Tenemos aquí mi jacobiana geométrica, J, como una matriz que multiplicada por las velocidades articulares me da velocidad lineal y velocidad angular. Y voy a destacar, a poner en evidencia que J está formada por varias columnas, J1, J2, J6. 6 columnas porque tengo 6 grados de libertad. De tal manera que cuando multiplique mi matriz por mi vector Q', multiplicaré siempre la primera columna por Q'1, la segunda por Q'2, etc. Es decir, que el vector que se compone de V, 3 coordenadas, y W, otras 3 coordenadas, está formado por la suma de una serie de vectores que son la primera columna por Q'1, más la segunda columna por Q'2, etcétera, hasta la columna 6 por Q'6. Tenemos en este caso 6 grados de libertad, 6 vectores sumados. Estos vectores tienen una dirección que viene fijada exclusivamente por las columnas de J y una longitud, un valor, que viene definido bien por el propio valor, el propio módulo del vector J, pero que viene después afectado, escalado, por las velocidades de cada uno de los grados de libertad. Si esta suma que pongo aquí de estos vectores la separo en la parte de V y en la parte de omega, puesto que vamos a trabajar por separado con la velocidad angular y velocidad lineal, tendría que mi matriz jacobiana iba a tener dos cajas, la caja JV y la caja Jω, y cada uno de mis vectores, de estas columnas que tengo aquí, va a tener dos partes, un vector de 3 coordenadas, que es el JV sub i, JV sub 1, JV sub 2, etc., y otra parte que es la Jω. Entonces lo que tenemos es que la velocidad lineal de mi extremo es un vector velocidad que lo tengo como suma de n, en este caso 6, vectores velocidad. Cada uno de ellos tiene una dirección marcada por la correspondiente columna de la matriz jacobiana y una longitud que se ve afectada directamente por este escalar, que es la velocidad con la que estoy moviendo el motor. Por tanto, la velocidad lineal del extremo del robot se compone de una suma de vectores cuya dirección está dada por JV sub i, y el módulo de esos sumandos que tenemos depende directamente de Q''i. Y lo mismo con la angular, nada más que en lugar de tener los tres primeros componentes de mis columnas de la jacobiana, tienen los tres últimos componentes de cada una de las columnas, de la misma manera. Bueno, puesto por lo tanto de una manera destacada, cada columna de la jacobiana me está representando, tiene información de la dirección del vector velocidad lineal o angular que va a tener el extremo como consecuencia de que el motor correspondiente se mueve. Si solamente muevo el motor 6, lo que tendré es que el extremo del robot se moverá en una dirección dada por la columna J6 y rotará según un vector dado por la columna J6, las tres componentes de abajo. Por poner un ejemplo que visualicemos con facilidad, voy a recurrir al robot Escara, que es un robot fácil de ver, robot de los grados de libertad, Q y Q2. Imaginemos inicialmente que solamente muevo Q2, entonces la velocidad que este movimiento, este giro de Q2 o de gira en el extremo, la velocidad lineal, va a ser esta dirección que tenemos aquí, perpendicular a esta barra, ¿vale? Y esta dirección va a ser precisamente la columna J2, la columna 2 de la jacobiana. Si no muevo Q2, pero muevo Q1, la velocidad que tendré en el extremo tendrá una dirección dada por la perpendicular a la línea que va desde el origen hasta el extremo, esta línea fina que he pintado aquí. Y esto corresponderá a la columna 1 de mi jacobiana. Es sencillo en este caso que lo vamos a hacer ahora como ejercicio, intentamos encontrar estas direcciones y veremos que será la jacobiana. Entonces, para que esto nos quede muy claro, vamos a hacer este ejercicio. Lo que vamos a hacer es, para este robot,
en el cual hago un matiz que es para no arrastrar la notación. El ángulo Q2 habitualmente lo estábamos midiendo como continuación de la barra Q1. Aquí vamos a medir Q2 desde el horizontal, de tal manera que lo que antes era Q1 más Q2, ahora lo vamos a llamar Q2, únicamente por no escribir tantos subíndices, ¿vale? Entonces, vamos a intentar encontrar la jacobiana, que la hemos encontrado anteriormente, pues a base de los vectores z, los vectores p, etc. En lugar de así, lo vamos a intentar encontrar directamente, entendiendo que cada columna de la jacobiana representa la dirección en la que va a moverse el extremo de mi robot cuando giro Q1 o cuando giro Q2. La columna 1 es el vector en el cual se va a mover este extremo del robot cuando únicamente giro Q1, y la columna Q2 de la jacobiana será la dirección en la que se mueve este punto del extremo del robot cuando únicamente giro Q2. Bien, tenemos aquí el robot. Entonces voy a hacer antes una reflexión previa porque me va a hacer falta y así la tengo ya hecha. Y es que si yo tengo un vector xy, el vector perpendicular al vector de coordenadas xy es el vector menos y, x. Cambio la x por la y cambio el signo de la y, que ahora se convierte en menos y. Esto es fácil de ver, si lo pensáis un poquito será bastante evidente. Bueno, pues hecho esto, vamos a ver cómo sería la primera columna de la jacobiana. Lo que tengo que plantearme es en qué dirección se moverá este extremo del robot cuando giro Q1. Y esto es sencillo de entender porque si Q2 está quieto, está rígido, solamente giramos Q1, como hemos dicho antes, la dirección en la que se mueve el extremo es una dirección perpendicular a esta línea de aquí. Y esta línea de aquí es fácil de encontrar su expresión. Esta línea de aquí, puesto que este punto sabemos que es L1C1 más L2C2 para la X y L1S1 más L2S2 para la Y, este vector de aquí es el vector L1C1 más L2C2, coma, L1S1 más L2S2. Y el vector perpendicular es el que tenéis puesto aquí, donde he hecho esto. He cambiado la X por la Y y he cambiado el signo de la Y. Entonces, este es el vector en el cual va a avanzar el extremo de mi robot cuando giro Q1. Por lo tanto, esta es la columna 1 de la jacobiana. J1 tiene esta expresión. La tenemos aquí. La J1 tiene los componentes X e Y, pues esta es la X, esto de aquí, y esta es la Y. Columna J2, mismo planteamiento, pero cuando únicamente giramos Q2. Bien, si giramos únicamente Q2, lo que me aparece es un movimiento perpendicular a esta barra. Como esta barra tiene por coordenadas, tiene por dirección L2C2 y L2S2, X e Y, el perpendicular será, cambiamos la X por la Y y cambiamos el signo de la Y, esto que tenéis aquí. Luego, la columna 2 de la jacobiana será el primer elemento menos L2S2 y el segundo elemento L2C2. En conjunto, mi jacobiana tendrá esta expresión, que si la comparáis con otras veces que la hemos obtenido por otras vías más generales, veréis que es lo mismo. Entonces, interpretación física de las columnas de la jacobiana. Cada columna de la jacobiana me representa la dirección en la que se moverá, en el caso de que estamos hablando de la parte V, velocidad lineal, la velocidad en la cual la dirección en la cual se moverá el extremo de mi robot cuando gira cada grado de libertad. J1 será la dirección en la que se mueve el extremo del robot cuando Q'1 toma valor. J2 cuando Q'2 toma valor, etc. Lo mismo para la componente de velocidad angular. El vector velocidad angular tendrá una serie de componentes que estarán dadas por la primera parte. J1 será cuando giramos el motor 1, el extremo girará en torno a un vector dado por el vector dado por la columna 1 de la jacobiana. Bueno, teniendo esto claro, vamos ahora a pensar en lo siguiente. Yo tengo a mi robot situado en una posición, esta, que está ahí pintada. Con lo que acabamos de ver, sé que si yo muevo Q1, mi robot va a avanzar en la dirección esta de aquí, la dirección que marca la primera columna J1. Este vector tiene esa dirección y será más o menos largo según Q'1 sea más o menos pequeño. Si la Q1 es muy grande, este vector tendrá esta dirección pero será muy largo, y si la Q'1 es pequeña, si el motor 1 se mueve despacio, este vector será corto. Lo mismo cuando movemos Q2. ¿Bien? Entonces, si yo quiero que finalmente el extremo de mi robot avance en una dirección u otra, línea negra, será la suma de los vectores rojo y azul. En este caso, esta suma es esto. Pero si la Q'1 toma un valor que es más pequeño, la suma será esta. Y si la Q'1 toma un valor que es más grande, la suma será esta. Es decir, estando en esa posición, las direcciones de los vectores rojo y azul son esas, pero sus longitudes son mayores o menores dependiendo de las velocidades de los motores. Y yo tengo esa capacidad
para estando en esa posición, que es la que me marca las direcciones de los vectores J1 y J2, apuntar, dirigir el extremo del robot en una dirección o en otra, jugando con las velocidades de los motores. Si a mí me dicen que quiero que el extremo del robot vaya para aquí abajo, sé que tengo que aumentar Q'2 y disminuir Q'1. En principio, si los vectores J1 y J2 están, vamos a decir, muy separados, son muy perpendiculares, son muy linealmente independientes, jugando con sus longitudes, podré apuntar el vector resultante en cualquier dirección. Pensar incluso que J1 puede ser negativa, con lo cual llevaría el extremo de mi robot hacia aquí, hacia abajo y a la izquierda. Entonces, si son linealmente independientes, si son claramente, en este caso incluso ortonormales, tengo capacidad de dirigir el extremo del robot en cualquier dirección en base a jugar con las velocidades Q'1 y Q'2. Pero, si J1 y J2 son muy parecidos, son incluso totalmente linealmente dependientes, es decir, son colineales, están en la misma dirección, por mucho que yo varíe Q'1 y Q'2, únicamente voy a poder moverme en esta dirección, hacia arriba o hacia abajo, pero en esta dirección. De ninguna manera voy a poderme mover en otras direcciones. Sin llegar a este extremo. Si J1 y J2 son muy parecidos, son casi colineales, pues tendré muchas dificultades para moverme en direcciones diferentes a las que están casi apuntando J1 y J2. Igual haciendo muy grande una velocidad, conseguiría desviarme más, pero tengo muy poca capacidad de maniobra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que en situaciones como esta, mi robot solamente puede moverse en una dirección. En situaciones como esta, le tengo en un sitio, le tengo aquí puesto y le puedo llevar en cualquier dirección. Vete a coger una pieza que está allí o al otro lado. Puede ir. Pero como está en una situación como esta, solamente puede ir a por piezas que estuviesen hacia adelante o hacia atrás, nunca hacia piezas que estén lateralmente. Estamos en una singularidad. En esta situación mi robot pierde capacidad de movimiento. Hay direcciones en las cuales no es posible que se mueva. Hay algunas en las que sí y otras en las que no. Estos puntos, por lo tanto, constituyen esas situaciones singulares y, como vemos aquí en el dibujo de este robot Escara, son fáciles en este caso de identificar, porque van a ser cuando está totalmente estirado, cuando la barra 2 está en un ángulo Q2 igual a 0, fijaros que entonces la dirección de las dos barras, de la barra Q2 y de la barra que va, o de la línea que va desde el extremo, desde el origen hasta el extremo, son iguales y por tanto sus perpendiculares son iguales, J1 y J2, misma dirección, solamente me puedo mover así. Es bastante evidente en este caso. Lo mismo ocurre si la Q2 está recogida del todo, vale 180 grados. Solamente me puedo mover así. Entonces, tenemos situaciones singulares en este robot cuando Q2 es 0 o cuando Q2 es pi. Para otros valores de Q2 distinto de 0 de pi, por ejemplo este de aquí, pues podría moverme genéricamente en cualquier dirección jugando con Q'1 y Q'2. Bien, entonces, ¿qué son puntos singulares? Son aquellas localizaciones dentro del espacio de trabajo del robot, o sea, aquellas combinaciones de los valores articulares Q1, Q2, Qn, que se caracterizan porque, por un lado, que los vectores que componen la matriz jacobiana, las columnas de la matriz jacobiana, son linealmente dependientes. Algunas de esas columnas tienen una dependencia lineal con otras. Por ejemplo, en el caso que estábamos diciendo, esta es mi jacobiana, genéricamente. Si Q2 vale 0, y ponéis aquí, donde pone ese ángulo Q2 0, veréis que os sale esta matriz. Si os fijáis, esta matriz tiene las dos columnas linealmente dependientes. Entonces, en este caso, para Q2 igual a 0, columnas dependientes, solamente me puedo mover en una dirección, que es la que marca ese valor. Bien, eso es un enfoque de qué es el punto singular, tal cual. La matriz jacobiana está mal condicionada, tiene columnas linealmente dependientes. Segundo enfoque, que es lo mismo, pero visto de otra manera un poco más física, ¿no? Que el robot en ese momento pierde capacidad de movimiento, traslación o rotación en alguna dirección. En otras condiciones se podría mover en cualquier dirección, como aquí, pero en esos puntos singulares solamente puede moverse en algunas direcciones. Hay direcciones en las cuales no puede moverse. Moverse en cuanto a trasladarse o rotarse, según tengamos la singularidad en la parte de la JV o en la parte de la Jω. Y otro enfoque que no hemos planteado, pero que vais a ver ahora también claramente. Cuando estamos en esas condiciones singulares, mi robot podemos verlo de dos maneras, o incapaz de transmitir par al extremo, o no hace falta que los motores aguanten el par del extremo. Fijaros en esta posición singular. Fijaros si, vamos a hacer este otro dibujo primero y luego volvemos al de aquí. Fijaros aquí, en este robot yo lo empujo en esta dirección. Si le empujo en esta dirección, mi robot va a girar. Pero si le empujo estando el robot estirado en la misma dirección que la dirección alineada con la barra 2, si le empujo en esta dirección, mi robot no se va a mover. Entonces, cuando estemos así, o cuando estemos así,
en las dos posiciones singulares, si empujo alguna fuerza en la dirección de la barra Q1 y Q2, que coinciden, no hace falta que el motor 1 o el motor 2 estén luchando contra mi par. Mi robot no se va a mover porque la propia estructura mecánica absorbe mi fuerza. Sin embargo, si estoy en esta posición de aquí y empujo en esta dirección, o pongo en marcha el motor 1 o esto se va a poner a dar vueltas. El motivo es que la fuerza que estoy ejerciendo pasa, la dirección de la fuerza que estoy ejerciendo pasa por el centro de giro. Y por lo tanto no hay par, no tengo distancia entre el centro de giro y la aplicación de la fuerza, no tengo par. Aquí, sin embargo, sí que hay distancia, precisamente pues toda esta distancia, y sí que soy capaz de ejercer un par. Entonces tenemos esos tres enfoques. El primero se creo es un poco más matemático, y es ver que la matriz J tiene columnas realmente dependientes. Los otros dos son más físicos, o bien que el robot deja de poderse mover en alguna dirección, o bien que si yo aplico esfuerzos en alguna dirección, fuerzas o pares en alguna dirección, los actuadores de mi robot no tienen que oponerse a esa fuerza, no hace falta que estén en marcha para que el robot no se mueva. Bueno, ¿qué consecuencias tenemos que estemos en esas situaciones? Primero, desde un punto de vista, de nuevo, matemático, si queréis, pero llevado a la práctica. Si yo tengo dentro del control de mi robot un cálculo que implica hacer la jacobiana inversa, por ejemplo, el control resuelto en velocidad, que hemos visto en otro vídeo, me hace falta la jacobiana inversa en alguna operación, si estamos en un punto singular es que tengo columnas de la jacobiana linealmente dependientes. Por lo tanto, el determinante de esa jacobiana vale 0 y no la puedo invertir. Y si yo intento invertirla, mi ordenador, cuando está haciendo ese cálculo, dividirá por 0 y dará un error y parará el funcionamiento. No hace falta llegar a ese punto, basta con que estemos cerca de ese punto singular, el determinante no será 0, pero será muy pequeño, y al dividir por un número muy pequeño, me dará un número muy grande que me dará errores o incluso, de nuevo, parará el funcionamiento del programa. Fijaros que en esa situación, de que el determinante es 0 o muy cercano de 0, lo que me ocurre es lo siguiente. Aunque yo tenga aquí valores pequeños, aunque le pida al extremo del robot que se mueva muy despacio o que tenga un pequeño incremento en un segundo, ese despacio un poquito, velocidad muy baja en el espacio de la tarea, al dividir por 0, aquí tengo un infinito. Me hará falta, por tanto, velocidades infinitas o muy grandes en el espacio articular. Para moverme un poquito en el espacio de la tarea, hace falta que el motor vaya a la máxima velocidad posible, incluso por encima de lo que puede dar de verdad. Pequeñas variaciones, pequeñas velocidades en el espacio cartesiano, grandes velocidades, grandes variaciones, o una vuelta grande, un movimiento grande en el espacio articular. Lo podemos ver al revés, y es que si yo doy una velocidad finita, una velocidad razonable que puede dar mi motor en el espacio del articular, en el espacio de la tarea igual ni se mueve, ni se nota. Y esto, dicho en otros términos, llegado al límite, es que estoy moviendo mis motores y el extremo no se mueve. Pensamos justo en el punto singular, muevo mis motores a la velocidad que quiera, a la máxima, y mi extremo no se mueve. He perdido un grado de libertad o varios grados de libertad. Estoy moviendo, dando vueltas al motor Q1 y al motor Q6 y el extremo no se inmuta. Ahí estamos en una singularidad. Vamos a verlo ahora con ejemplos reales cómo esto ocurre. Bueno, y el tercer enfoque es el que hemos dicho de las fuerzas. Lo podemos ver de las dos maneras. O bien el robot, sus motores se ponen en marcha ejerciendo pares y en el extremo ese par no se transmite, o bien yo empujo, aplico par en el extremo y mis motores no se enteran, no tienen que luchar contra mi par. La tercera tal vez me resulta muy más intuitiva, pero la segunda y la tercera son modos visuales de identificar dónde están los puntos singulares. Siempre podemos recurrir para encontrar el punto singular en tener la jacobiana, calcularla, tenerla ahí sobre la mesa y calcular su determinante y forzar a que sea 0. Tener en cuenta que si tenemos una jacobiana de Vx, V y Vz con Q'1, Q'2 y Q'3, por ejemplo, tenemos que tener un determinante un poquito cargado que me va a dar lugar a ecuaciones donde aparecen las Q's metidas en senos y cosenos y en potencias, y tengo que resolver esa ecuación claramente no lineal. Entonces, encontrar los valores de Q1, Q2 y Q3 que me hacen el determinante 0 no siempre es fácil así. Pero tengo, digamos, ayudas intuitivas que me pueden decir, mira, este robot va a tener aquí una singularidad. Y es un ejercicio relativamente sencillo identificar, no sé si decir todas, pero buena parte de la singularidad de un robot pensando en qué situaciones tiene que estar para que ocurra una de estas cosas. Que moviendo motores, moviendo actuadores, el extremo no se inmute, o que empujándole o girándole en algunas direcciones, mis motores no tengan que luchar contra el empujón. En el fondo, si estudiamos las singularidades que tiene un robot, las vamos a poder, digamos que depende del robot, por supuesto, ¿no? Pero en general las vamos a poder clasificar y agrupar.
Por un lado tenemos singularidades que se producen en el límite del campo de trabajo. En el caso de las caras son las que teníamos. Estas dos singularidades eran en el límite, cuando ya nos llega más hacia afuera y cuando ya nos llega más hacia adentro. Ahí va a haber singularidades y no me preocupan mucho porque no es razonable el que yo le ponga al robot a trabajar en los límites del espacio de trabajo. Normalmente le pongo a hacer tarea dentro de su espacio de trabajo, no cuando está que ya no llega más. Aparte es evidente, ¿no?, que si ya no llega más, no va a poder ir en la dirección precisamente que se aleja. En esa dirección no va a poder ir. Tampoco va a poder ir en otras. Pero bueno, ahí tenemos una situación clara y que no me preocupa demasiado porque están claramente identificadas y no son zonas útiles del robot. Pero es que tengo otras singularidades que están en mitad, en la zona en la que habitualmente se estaría moviendo, se está moviendo por ahí y me puede aparecer una singularidad en medio. Y esas sí que son más preocupantes porque tengo que evitar hacer programas en mi robot que lleven a su movimiento a pasar por uno de estos puntos singulares, porque como pase, el robot va a hacer algo raro. Lo vamos a ver ahora en ejemplos. Esas singularidades son las que están dentro del espacio de trabajo. Y como digo, pues las podemos de alguna manera clasificar un poquito. Vamos a ver que hay singularidades en la muñeca, que dependen de los grados de libertad 4, 5 y 6, y tienen mucho que ver con el bloqueo del gimbal, que lo vimos en el capítulo de herramientas matemáticas, cuando vimos ángulos de Euler, y van a originar o bien que mi garra, mi elemento terminal, no se puede mover no puede girar en alguna dirección, o bien que dé una vuelta brusca. Luego hay otras que están en el hombro, y lo que van a originar es que, lo que me van a dar lugar es que puedo mover, por ejemplo, el primer grado de libertad, el Q1, y el Q4 o el Q6, y el extremo no va a hacer nada. O sea, puedo estar girando esos dos motores y el extremo no se va a inmutar, va a quedarse quieto. Si tengo una pieza cogida, no va a haber ningún problema en que no la suelte. Y luego hay otros que están en el codo y originan un cierto bloqueo del robot. Como digo, hay varios vídeos en la red y he escogido alguno para que lo veamos con claridad. Antes de ver estos vídeos y estos ejemplos reales, voy a mostraros, no haceros, una simulación. Una simulación de qué es lo que le pasaría si yo calculo, si tengo un programa dentro del control de mi robot que está calculando el movimiento del robot para que haga una trayectoria muy simple, que va a ser una línea recta a velocidad constante. Entonces voy a tener un robot escara, le voy a pedir que haga una línea recta, le voy a pedir que esa línea recta pase cerca, no justo por un punto singular, pero cerca de un punto singular. Según va moviéndose el robot, voy calculando las velocidades Q'1 y Q'2 en cada uno de esos puntos. Y vamos a ver que cuando estamos cerca del punto singular, la velocidad que le pedimos al grado de libertad 2 va a ser muy grande y como consecuencia tal vez mi motor no la puede hacer. Y si mi motor no da la velocidad que yo le pido, mi extremo no va a pasar por donde yo le he pedido y se alejaría de la línea recta. La simulación es muy sencilla, se trata, como digo, de coger la línea recta, el punto singular aquí estaría justo aquí. Daros cuenta que este robot que he pintado tiene la longitud de la barra 1 igual a la longitud de la barra 2. Entonces, cuando Q2 vale pi, está esta barra recogida entera y estaría tocando el origen. Pues no paso por el origen, ese punto singular, pero paso cerca. Voy tomando estos puntos y para cada uno de ellos calculo cuánto vale Q1 y Q2, tener en cuenta que los puntos están en cartesianas, el Gx, el Gy. Entonces, para cada punto calculo con el modelo cinemático inverso Q1 y Q2. Para ese punto Q1 y Q2 calculo la jacobiana y con esa jacobiana, o a partir de esa jacobiana, calculo las velocidades Q'1 y Q'2. Bueno, lo que me encuentro es que cuando estoy cerca del punto singular, la Q'2 tiene que tomar un valor muy grande. En principio, ¿vale?, toma este valor y seguiremos moviéndonos. Pero supongamos que mi robot, el motor de grado de libertad 2, no es capaz de dar esta velocidad, tiene una saturación y como máximo da una velocidad inferior. Entonces no podría hacer esto, consecuentemente no pasaría por aquí y aquí se desviaría de mi trayectoria. Bueno, vamos a ver esto con movimientos reales de robot o con robots, digamos, construidos y que muevo yo a mano. Lo primero que vamos a ver es esto. Este vídeo está grabado con un robot ya antiguo, el robot Puma 560, es un robot de los primeros que hubo para trabajar en los centros de investigación y que, digamos, tiene una unidad de control pues que igual no estaba tan sofisticada como podemos tenerlo pues, más recientemente, ¿no? En concreto, a lo que me refiero es a que le vamos a hacer pasar cerca de un punto singular. Entonces veremos que cuando pasa cerca, no por el punto, sino cerca, hace un movimiento rápido, un giro rápido, como decíamos antes, de los grados de libertad 4 y 6. Luego le vamos a hacer pasar justo por el punto singular. Y en este caso el robot no está preparado para asumir eso, lo que hace es para el programa, da una alarma y el programa queda parado y tenemos que ir, rearmarle, tocar botones, en fin, una parada en producción, por decirlo así. Vamos allá. Ahí pasamos cerca, ahí tenemos el giro rápido.
Fijaros que la velocidad del extremo es constante. Bueno, vamos a repetir. Ahí es cuando esta segunda pasada es cuando ha pasado justo por el punto singular, oiréis 3 pitidos indicando que el sistema de control dice que ha parado el programa, ha habido un error y tendremos que rearmarle. Giro brusco, fijaros velocidad del extremo constante. Y hay que dar programa parado. Cuando digo que haces el giro brusco, fijaros que la velocidad es siempre la misma y es pequeña, pero la velocidad de Q4 y Q6 en un momento determinado tiene que hacerse muy grande. ¿Veis cómo se para? Bueno, segundo caso, el segundo ejemplo que os muestro. En este caso es un robot que no le voy a activar los motores, le voy a mover yo mano y voy a mostraros lo que os decía de que ejerzo fuerza y el robot no necesita absorberla. Voy a poner el vídeo porque está narrado y me callo de mientras. Veamos la singularidad para el robot más simple que podemos tener para estudiar singularidades, que es el robot Escara. Es un robot que tiene un giro aquí y un giro aquí. Bien, si yo aplico una fuerza en esta dirección, en la dirección de la última barra, en el extremo del robot, en el TFP, vemos que o los motores están activados, que no es el caso, o mi robot se movería. Para evitar que se moviese, necesariamente mis motores tienen que estar ejerciendo un par que contrarreste mi fuerza. Sin embargo, si yo pongo al robot en una posición en la cual Q2, esta grado de libertad de aquí, es 0, totalmente estirado del todo, y aplico esa fuerza, ahí no se mueve mi robot. Los motores no tienen que estar contrarrestando el par que yo ejerzo en el extremo. Basta con que le saque un poquito de esa posición y ahí así podría. Y eso depende únicamente de Q2. Ponga lo que ponga en el valor de Q1, fijémonos que ahora Q1 tiene este valor y no se mueve, Q1 adopta otro valor, no se mueve, pero si Q2 es diferente de 0, sí se mueve. Bueno, pues vamos ahora a ver el caso de la singularidad en los grados de libertad de la muñeca, Q4, Q5 y Q6. Vamos ahora a ver las singularidades que son frecuentes en los grados de libertad 4, 5 y 6, los que habitualmente utilizamos para orientar el extremo del robot. Tenemos aquí una garra típica con sus grados de libertad 4, 5 y 6, para que lo veamos claro. Tenemos un giro en este eje, otro giro en este eje de aquí, y un último giro en este eje de aquí. Os marco un poquito. El primer giro sería este, el segundo giro sería este, el tercero estaría aquí. Fijémonos, por cierto, en que estos tres ejes de giro se cortan en un punto y se cumple, por tanto, la condición de desacoplamiento cinemático, condición de Pieper, cortándose los tres ejes de giro de nuevas de libertad en un punto que estaría, pues, por aquí, ¿no? por aquí dentro. Bueno, pues con esta posición que tiene el robot, vamos a ver qué le pasa si yo bloqueo el extremo y trato de girar el grado, o sea, impidiendo que se mueva el extremo, y lógicamente también la base del grado de libertad 4, trato de hacer girar al grado de libertad 5. ¿Veis ahí que no puedo? Hay una pequeña flexión debido a que los acoplamientos no son rígidos del todo, pero no puedo. Si esto lo cambio y le pongo en esta posición, que es la posición singular, le puedo mover con total libertad. Lo que está ocurriendo es que el movimiento del grado de libertad 4 y el movimiento del grado de libertad 6 están compensando, porque en este momento los ejes de giro del grado de libertad 4 y del grado de libertad 6 son coincidentes. El giro que yo he dado con Q6 tiene el mismo efecto que el giro que yo he dado con Q4. De hecho, fijaros que yo podría coger la pinza por estar en esa posición, es decir, horizontal, la podría poner vertical, girando con mucho ahora Q6, o podría tener el mismo efecto girando el ángulo Q4, el primero de los tres. Entonces, estoy perdiendo utilidad a un grado de libertad. Q4 y Q6 me hacen lo mismo. Uno me sobraría en esta situación. Pero eso ocurre ahí. Si estoy aquí, ya no es lo mismo. Ya este giro que estoy diciendo hacer aquí tendría este efecto, y este giro tendría este efecto, que es claramente diferente. Esto es un modo de ver la singularidad entre Q4, Q5 y Q6 que se origina cuando Q5 vale 0 en esa posición.
El otro modo de verlo es aplicando fuerzas. Si pongo el rebote en esta posición que está fuera del punto singular y le empujo hacia abajo, veis que se puede mover. Mis motores ahora no están energizados, pero si estuviesen energizados, o dan par para impedir movimiento o todo se caería. Es decir, los motores tienen que luchar, tienen que dar par para contrarrestar el par que yo hago cuando estoy en esta posición. Sin embargo, si me pongo en la situación singular, en la posición singular, si me pongo aquí y aplico esa fuerza para abajo, veis que el robot, en este caso, no se mueve. Los motores no tienen que estar dando par, no les hace falta que estén activos dando par para contrarrestar mi fuerza. Estamos en una posición singular en la cual es la propia estructura mecánica la que absorbe las esfuerzos del extremo. Se puede decir de otra manera, en esta situación mis motores no pueden transmitir para el extremo. Mi extremo no puede transmitir para los motores y mis motores no pueden transmitir para el extremo. Aquí se ocurriría, si yo aplico par en el extremo, o mis motores luchan contra él o el robot se va. Y mis motores sí que pueden transmitir para el extremo. Entonces, en la posición singular tenemos estos dos modos de verlo. Por un lado, estamos perdiendo capacidad de movimiento, o por otro lado, las fuerzas que ejercemos en el extremo no son transmitidas hasta los actuadores. Bien, vamos ahora a ver este vídeo, que es un vídeo que he sacado de la red desde la Escuela Tecnológica Superior en Canadá, en Montreal, donde se ven claramente las consecuencias que tiene sobre un robot industrial, como veis ahí, cuando se pasa por los diferentes tipos de puntos singulares que nos podemos encontrar. Va a ir recorriendo esas diferentes singularidades y vamos a ver primero, cuando el robot está en esa singularidad, cuál es el grado de libertad que pierde, y luego se la va a mover en su espacio de trabajo, obligándola o forzándola a que pase por el punto singular. Y veremos que tiene un comportamiento extraño. Típicamente el comportamiento es que algunos grados de libertad van a tener que dar un giro rápido y amplio. Esa sería la singularidad en la muñeca, en 4, 5 y 6. Se le pide una línea recta que pasa por el punto singular y esa es la consecuencia. Fijaros que si el robot estuviese proyectando un material, ahí se queda parado momentáneamente y estaría echando más cantidad de material de la necesaria. Ahí tenemos singularidad entre el grado de libertad 4 y el grado de libertad 1. El punto central de la herramienta, de la muñeca, perdón, está en la vertical del eje 1. Esta es la que se produce ese bloqueo que decía en el movimiento. Bien, nos queda por ver un caso un poquito aparte, ¿no? Que es qué pasa con los robots paralelos y las singularidades. Los robots paralelos tienen un estudio de singularidades un poquito más rico, es decir, las singularidades de los robots paralelos son más complicadas, son más posiblemente y tienen efectos igual más llamativos. Vamos a hacerlo con este robot Delta, que es un robot paralelo, digamos, el que más frecuentemente nos vamos a encontrar en la industria, y vamos a ver qué le ocurre cuando está en puntos singulares. Vamos a ver en los robots paralelos, en este caso un robot de tipo Delta, algunas de las singularidades que tiene. En este caso no tengo motores en el robot, lo que he puesto son unas palomillas aquí, que son las que me van a permitir bloquear los grados de libertad como si estuviese el robot controlado. Supongamos que el robot está controlado en esa posición y efectivamente si los servos están haciendo bien su trabajo de control, yo no podré apretar y esto no subirá ni bajará, no podré desplazarme en XY y tampoco podré girar en Z. Es decir, no tendré ni movimiento de traslación y de rotación en Z, ni movimiento de desplazamiento de traslación en X. Bueno, vamos a poner ahora al robot en una posición singular. Esa posición singular va a ser cuando las dos barras que componen la cadena cinemática de cada una de ellas, esta y esta, y
mientras en los 3 grados de libertad, están alineadas. Hay que intentar colocarlo bien. Bien. Fijaros que ahora los motores están sueltos, es decir, yo esto lo puedo mover libremente, mis motores estarían desactivados. Bueno, pues estando en esta posición desactivados, si yo aplico una fuerza vertical, no puedo moverlo. Aquí estoy aplicando una fuerza vertical y si mantengo esto bien alineado en esa posición, no voy a poder moverlo. Es decir, no estoy transmitiendo el par, en este caso la fuerza que yo hago en el extremo, a mis motores. Es la propia estructura mecánica que al estar alineado está absorbiendo esa fuerza. Bueno, si ahora, para que se note de otra manera, bloqueo los motores, es decir, sí que digo que mis motores estén intentando que esto no se mueva de esa situación, cabría esperar que el robot, ante esfuerzos externos, no se moviese. Sin embargo, fijaros en lo siguiente, puedo hacer perfectamente una traslación en XY y puedo hacer también perfectamente una rotación en Z. El robot está fuera de capacidad de ser controlado en esta situación. La singularidad se produce por el alineamiento de esta barra con estas barras, en las tres grados de inicial del robot. Bueno, pues tenemos entonces que las singularidades aparecen dentro del campo de trabajo del robot. Recordad el vídeo anterior con el robot de ABB. Cuando el robot pasa por una singularidad se produce un movimiento extraño en el robot, se produce también una parada en la velocidad, una disminución de la velocidad que lleva el PCP. Si estamos trabajando sobre una pieza, eso tiene sus consecuencias. Y en definitiva son puntos que tenemos que evitar. Es inadecuado que yo haga un programa del robot que en su movimiento pase por un punto singular. Debo de conocer dónde están, debo de evitarlos. Muchas veces, como conoceréis más adelante, el robot lo voy a programar enseñando lo que tiene que hacer y voy a poder ver que, anda, he hecho un programa que pasa por una singularidad, voy a modificarle. Vamos a comentar algunas formas de salvar las singularidades, pero son puntos a identificar y a evitar. Bien, entonces, ¿cómo podemos evitar pasar por singularidades? Pues lo primero, eso, haciendo programas que eviten que el robot pase por esos puntos singulares. Para eso primero tengo que saber dónde están las singularidades. En segundo lugar, evitar en lo posible trayectorias cartesianas. Quiere decir, pedir una línea recta al robot, si no es necesario, no se debe de hacer. Porque puede originar que los motores, para hacer esa línea recta, que es un movimiento bastante uniforme, velocidad constante, todo lo que yo quiera, puede pedir a los motores velocidades excesivas, incluso si estamos por el punto singular, velocidades imposibles, y que demos esas vueltas que hemos visto en el vídeo anterior. Entonces, si no hace falta que el robot haga una trayectoria específicamente controlada en cartesianas, una línea recta o un círculo, no se lo pidamos. Luego, en ocasiones, podemos cambiar la geometría del robot para evitar que el TCP, que es el punto que va, el TCP del extremo de la herramienta, el punto con el cual vamos a trabajar sobre la pieza, no pase por el punto singular. Entonces, modificando la forma de la herramienta, podemos sacar al robot en esa trayectoria del punto singular. Tengamos en cuenta que si no lo hacemos, cuando pasamos por el punto singular, el robot, si no tiene otro recurso, se parará, porque su velocidad se creerá que es infinito, porque en sus algoritmos aparecerá una división por cero y se parará. Si no se llega a parar y pasamos cerca, la velocidad no podrá ser infinita, evidentemente, y entonces en lugar de pasar en la trayectoria cartesiana por donde yo quería, al tener el motor una velocidad diferente a la que necesitaba, se desviará de la trayectoria. Entonces, en lugar de hacer la línea recta que yo estaba esperando para hacer un trabajo, hará otro movimiento. Entonces, son puntos que no debemos de pasar por ellos. Dicho esto, los puntos singulares son unos cuantos en el espacio de trabajo. ¿Son los únicos puntos prohibidos? Pues realmente tampoco conviene pasar cerca de los puntos singulares. Entonces, lo que nos conviene es tener una cierta información dentro del espacio de trabajo, qué zonas son buenas para trabajar y qué zonas son muy malas, puntos singulares, o peligrosas, digamos, cerca del punto singular. Entonces surge el concepto de lo que es la manipulabilidad del robot. ¿En qué consiste? Pues en conocer para cada punto de mi espacio de trabajo, o sea, barrer el espacio de trabajo y averiguar en cada punto en el cual puede estar el robot, tener una medida de si el robot puede moverse o no en cualquier dirección. Ese sería un enfoque. Otro enfoque sería ver hasta qué punto estamos cerca de un punto singular. Ambos enfoques nos dan una información de por qué zonas del espacio de trabajo conviene trabajar y qué zonas conviene evitar. Evidentemente me convendrá trabajar por zonas en las cuales tenga facilidad para moverme bien
razonablemente bien en todas las direcciones, o, equivalentemente, zonas en las cuales esté alejado de puntos singulares que me lleven a situaciones precisamente en las cuales me impida moverme bien en todas las direcciones. Surgen así varios conceptos, vamos a hablar de dos de ellos, para cuantificar la manipulabilidad. El primero de ellos es establecer un índice, un número que para cada punto del espacio de trabajo me da una medida, y eso es un punto con buena manipulabilidad o mala manipulabilidad. Esos puntos en los cuales a mí no me interesa estar son aquellos puntos en los cuales el determinante se acerca a cero. Si es cero es que es punto singular, si acerca a cero es que estamos cerca de ese punto singular, y vienen dados porque las columnas de la jacobiana son linealmente dependientes y por lo tanto solamente me puedo mover en la dirección que me marcan esas columnas de la jacobiana. Estos índices, o este índice, el que se suele utilizar es el índice de Yoshikawa, que como veis lo que calcula es la raíz cuadrada del determinante de j por j traspuesta. Fijaros que si la j es una matriz cuadrada, j por j traspuesta, el determinante de j por j traspuesta es el determinante de j por el determinante de j, el determinante de j al cuadrado. El determinante de una matriz o traspuesta es el mismo. Entonces, la raíz cuadrada del determinante al cuadrado es el determinante. Es decir, el índice de Yoshikawa, si la matriz es cuadrada, es el determinante, tal cual. ¿Por qué lo utilizamos entonces? Porque si la matriz no es cuadrada, no podría calcular el determinante. Pero sí puedo calcular el determinante de j por j traspuesta. Entonces me permite calcular el índice de Yoshikawa en aquellos robos redundantes que tienen una matriz que no es cuadrada. ¿Por qué hablo de robos redundantes y no de robos que tienen menos grados de libertad? Es decir, aquellas jacobianas que no eran invertibles por tener más filas que columnas. Porque si tenemos un robot que tiene más filas que columnas, es decir, tenemos un robot de 3 grados de libertad en espacio de dimensión 6, el índice de Yoshikawa va a ser siempre 0, porque me ponga donde me ponga, solamente me va a poder mover en algunas direcciones, en otras no, porque no tengo grados de libertad. Entonces, no tiene sentido que calculemos el índice de Yoshikawa con esta fórmula en un robot que tenga 4 grados de libertad, un robot Skara que tenga 4 grados de libertad y que pretendamos mover en un espacio de dimensión 6. Lo que pasa es que si yo tengo un robot Skara, ya sé que no voy a poderle dar velocidades que se salgan fuera de rotaciones en el eje Z. Entonces, mi matriz jacobiana sería Vx, Vi, Vz, omega z igual a jacobiana por Q'1, Q'2, Q'3 o Q'4. Y en ese jacobiana de 4×4 sí podría aplicar el índice de Yoshikawa. Bien, evidentemente, si yo mapeo, si doy un valor a cada punto de mi espacio de trabajo correspondiente al determinante o al índice de Yoshikawa, me interesará alejarme de aquellos puntos en los cuales el índice de Yoshikawa es pequeño. Me vendrá mejor ponerme en aquellos sitios donde el índice de Yoshikawa, el determinante, es grande, porque tendré los vectores de mi jacobiana más linealmente independientes. Mi jacobiana será mejor condicionada. Hay algo a comentar ahí, y es que la jacobiana, si yo veo la fórmula jacobiana, aparece L1 por coseno de Q1 más L2 por coseno de Q2. Entonces, si yo tengo unas barras de longitudes L muy grandes, mi determinante va a tener un valor muy grande. Entonces, ¿qué es un determinante grande? ¿Qué es un índice de Yoshikawa grande cuando tengo como factor de escala las longitudes de las barras? Pues deberíamos de normalizarlo, deberíamos de hacerlo para ese índice tener en cuenta la longitud de la barra para dar un rango de valores que está acotado entre los mismos valores siempre. Como alternativa, en lugar de usar el determinante, para medir podemos tener en cuenta la diferencia, el cociente, perdón, entre el valor propio mayor y el valor propio menor, que también es una medida de hasta qué punto la matriz está bien condicionada. Como el valor propio mayor y menor ambos van a depender de las longitudes de las barras, estamos anulando ese factor de escala que me pone las longitudes. Ese sería un modo de medir la manipulabilidad mediante este índice. Vamos a ver el otro enfoque, que es me pongo en un punto del espacio de trabajo y miro a ver qué tal me muevo en una dirección, en otra y en otra. A mí me gustaría moverme bien en todas las direcciones, igual de bien en todas las direcciones. Pero si me muevo muy bien en una dirección y muy mal en otras, ese punto no me gustaría. Pues esto nos va a llevar al concepto de elipsoide de manipulabilidad. Básicamente consiste en lo siguiente. Situamos al robot en una posición Q, Q1, Q2, Q3 concreta, y evaluamos cuánto vale la velocidad lineal, por un lado si queréis, y por otro lado la velocidad angular, el vector velocidad lineal, el vector velocidad angular, para diferentes valores de Q'. Pues que Q'1 valga tanto y Q'2 tanto, que Q'1 valga tanto y Q'2 tanto. Vamos variando valores de Q'1 y Q'2 y vemos en qué dirección se va a mover el robot, qué dirección tiene V y qué dirección tiene omega. Si V es capaz de apuntar en todas las direcciones
cuando yo varío Q'1 y Q'2, estoy en un punto. Si por el contrario esa velocidad v, jugando con Q'1 y Q'2, apunta casi siempre en la misma dirección y a poco en otras direcciones, es que ese punto tengo poca capacidad de maniobra. Para que juegue con los valores de Q'1, Q'2, Q'3 de una manera acotada, lo que vamos a hacer es combinar valores de las velocidades tales que estén siempre, el vector Q'1, Q'1, Q'3 esté siempre con una norma unitaria, es decir, Q'1 cuadrado más Q'2 cuadrado, etcétera, igual a 1. Entonces, si hacemos eso, tendremos lo siguiente. Estos son los valores de Q1 y de Q2. Perdón, de Q'1 y Q'2. Voy a dar valores a Q'1 y Q'2 de tal manera que siempre estén, el vector Q'1 y Q'2 esté en este círculo. Su norma valga 1. Con esos valores de Q'1 y Q'2 para una posición concreta del robot, por ejemplo, para esta, voy a ver, jugando, variando Q'1 y Q'2 en este círculo, voy a ver hacia dónde apunta mi vector V. Y me sale que apunta de esta manera. Entonces veo que me puedo mover muy bien en estas direcciones, más o menos bien, no está demasiado mal en esta dirección. Eso es cuando Q1 es pi cuartos, cuando el robot está así, Q1 y pi cuartos y Q2 pi medios. Si ahora cambio la posición del robot y me pongo en otra, igual me sale, estos valores en concreto, que este elipse que tenía aquí me sale de esta manera. Me indica que me muevo bien en estas direcciones, pero yo me empiezo a mover bastante mal en las direcciones en este sentido. Y si me voy a Q1 igual a pi cuartos y Q2 0, recordad, Q2 0, punto singular, pues veo claramente que en estas direcciones no me puedo mover, solamente me puedo mover en esta dirección. Entonces, si yo barro mi espacio de trabajo y para cada punto pinto este elipsoide, cuando el elipsoide sea más redondo, sea más circular, es que me podré mover bien en todas las direcciones. He hecho un pequeño programa que hace evolucionar al robot, a Q1 y a Q2, lo voy haciendo barrer por todo el espacio de trabajo y en cada punto del espacio de trabajo voy calculando ese elipsoide y lo voy representando. Es un robot escala y es muy evidente donde va a tener elipsoides malos. Es cuando la Q2 vale 0 o pi, independientemente de cuánto valga Q1. Fijaros que en este robot, la jacobiana, el determinante, el jacobiano si queréis, no se ve afectado de Q1. Valga lo que valga Q1, el determinante va a tener el valor que le corresponda sin que se vea afectado. Entonces, bueno, corro el programa y vemos lo que en este robot conocemos bien, ¿no? Y es que cuando la Q2 vale 0 ahí, o recogida del todo pi medios, el elipsoide pues queda muy aplanado y cuando tenemos valores más cercanos a, no llega a ser perpendiculares del todo, ¿no? Pero las líneas de puntos que hay aquí pintadas son los vectores J1 y J2. Pues no llegan a estar perpendiculares del todo, que sería cuando mi elipse se convertiría en un círculo, pero sí que vemos que hay zonas del espacio de trabajo, ahí por ejemplo, que trabaja bien. Fijaros que esa zona que he marcado ahí, si hago girar Q1, se va a repetir. O sea, esta zona no se ve afectada de Q1, se ve afectada de Q2. Entonces, si coloco al robot con este ángulo Q2 en otra posición de Q1, tendré un elipsoide equivalente a este. A ver si lo consigo. Ahí. ¿Vale? Es Q2 lo que me está fastidiando la manipulabilidad del robot. Bueno, pues esos dos conceptos, el índice de manipulabilidad, el índice de Yoshikawa o los elipsoides de manipulabilidad, me permiten ver hasta qué punto una cinemática, un robot que yo he definido y que voy a construir, tiene buena capacidad de movimiento en todo el espacio de trabajo, pues interesante, o igual resulta que he diseñado un robot que apenas puede moverse en casi todo el espacio de trabajo, que tiene una zona buena limitada a una pequeña parte del espacio de trabajo. Pues aunque tenga mucho alcance, puede ponerse en muchos puntos, pero en esos puntos apenas puede moverse en direcciones, o se mueve mal en muchas direcciones. Interesa tener robots que tengan una buena manipulabilidad en casi todo el espacio de trabajo.